Bueno, amigos, para arrancar el programa del día de hoy les cuento que el señor Alberto Fernández, nuestro presidente, reclama financiamiento verde con los DEC del FMI. El presidente pide un pacto de solidaridad ambiental con los fondos del FMI y presentó los compromisos argentinos en la cumbre del cambio climático de Glasgow, por supuesto, todo para avanzar con una agenda de transformaciones necesarias. Dice, debemos crear fuentes de financiamiento innovadoras, nuevas reglas e incentivos globales. Estamos como poniendo todo el tema de la sustentabilidad para ver de dónde rascamos una moneda. Al parecer, vamos a charlar de esto o vamos a arrancar hablando de economía con un amigo del programa, el doctor Jorge Pazzi. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo te va, Mariano? Muy bien, ¿vos cómo estás? ¿Todo en orden? Bien, muchas gracias. Bueno, me alegro. Jorge, ¿cómo explicamos esto? ¿Va el presidente a Glasgow, por supuesto, a esta cumbre tan importante de sustentabilidad, de cambio climático, por supuesto, y por supuesto está pidiendo financiamiento? A ver, nos pone en un lugar como somos una especie de acreedores verdes. ¿A dónde se está parando el presidente? Ya, me parece que se está parando en el lugar donde lo deja la interna política del Frente de Todos, que es una cosa muy confusa y también, a mi juicio, peligrosa, porque me da la sensación que es como jugar con fuego, dada la situación de desequilibrio que tiene la macroeconomía argentina en muchos aspectos, y los dobles mensajes que a los que se ha sumado ahora el ministro Guzmán, que tenía una posición bastante razonable, sí, pero ahora está en modo elecciones, sí, y al estar en modo elecciones empieza a decir algunas cosas que son realmente inconvenientes. Entonces, lo que me parece, te digo, para la primera impulso sería criticarlo al presidente, pero en un segundo paso uno tiene la impresión de que está tan compleja la interna del Frente de Todos que está haciendo un equilibrio que me parece que va a ser muy difícil de mantener. Por lo menos va a ser muy difícil de mantener después del 14 de noviembre. Sí, vos mencionabas, Jorge, recién demasiados. Si los enumeramos por ahí no terminamos más, pero bueno, hay muchos desequilibrios en la economía. Por supuesto que estamos hablando de inflación, de emisión, obviamente que estamos hablando de falta de trabajo. Hay muchas cosas para decir. Ahora, la pregunta es cómo sale el gobierno de este menjunje, el revuelto en el que está inserto la Argentina, porque digo, si quiere, es como la frazada corta, ¿no? Querés taparte la cabeza, pero se te destapan los pies. Es muy difícil, hay muchas cuestiones acá para arreglar. Es como que no se sabe para dónde disparar. Mira, una de las cosas, tener desequilibrio de precios relativos, sí, que se traduce en un atraso tarifario muy fuerte, que hoy se le dio una nueva vuelta de tuerca porque se congelaron las tarifas para el verano. Tenés atraso del tipo de cambio porque la inflación es del 3% mensual y el dólar oficial se deprecia a razón de 1% mensual. Tenés problemas de déficit fiscal como consecuencia del nivel de subsidios, por ejemplo, y del plan platita, sí, para las elecciones. Sí, sí. Tenés que arreglar un montón de cosas, pero nada de eso va a funcionar si no haces un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque vos no estás aislado en el mundo, la Argentina no está aislada en el mundo, y en realidad todos los países del mundo tienen relaciones con los mercados financieros, porque estos mercados financieros lo ayudan a mejorar su situación macroeconómica. Durante el mes de octubre, para que tengas una idea, Uruguay se endeudó al 2% anual por 10 años. 2% anual. Vos pensás que si nuestro riesgo país son 1.700 puntos, esos puntos básicos significan 17%. 17% por encima de lo que pagan los bonos de los Estados Unidos. Un delirio absoluto. Sí. Ahora,
no es tan complicado arreglar con el fondo, tenés que tener un programa. La Argentina decidió además que por una propuesta interna que sea, lo cual no es malo, sea aprobado en el Congreso el acuerdo con el fondo de manera a comprometer a la oposición, por si es gobierno en el futuro, en el acuerdo. Pero el acuerdo requiere dar una señal de que decidís ir en cierto sentido que tiene que ver con cierta normalidad, nada extraño, cosas que tienen más que ver con yo te diría casi con el sentido común. Y no estoy planteando ninguna de las cosas que plantean, por ejemplo, para hacer nombres propios, ni Milei, ni Spert, ni esos sectores muy ortodoxos, porque eso a mi juicio supondría unos costos políticos imposibles de soportar en este momento, y eso podría condicionar la gobernabilidad. Claro. Pero nadie te va a pedir que llegues a un déficit fiscal cero en 2 meses. Nadie te va a pedir que dejes de emitir a cero en 2 meses. Pero lo que tenés que dar es presentar un programa, presentar un plan que sea sustentable y que digas voy en esta dirección. Pero si el presidente sale un día y le dice a los empresarios, a los que invita a comer a la Casa de Gobierno, que ya está cerrado el acuerdo con el fondo, y a los 2 días dice que no nos vamos a arrodillar frente al fondo, convengamos que como señales son muy confusas. No, todos los mensajes son muy confusos y contradictorios. A ver, seguramente el FMI te va a pedir como básico bajar la emisión, bajar el gasto, y esto de bajar el gasto significa en parte por lo menos dejar de subvencionar el transporte, dejar de subvencionar la energía, cosa que sí hace, por otro lado. La gente, gran parte de la industria, no va a poder pagar. Por eso insisto con esto de la manta corta. Si trata de resolver una cosa, se le descalibra otra. Sí, por eso, es complejo, por supuesto que es complejo, pero tenés que empezar en algún momento. Y es cierto que lo que vos decís, si sacás los subsidios al transporte, hay sectores que no van a poder pagar, y eso va a requerir que se mantenga un determinado nivel en algunos lugares. Sí. Pero, por ejemplo, no tiene ningún sentido que esté subsidiada la electricidad y el gas en los sectores de más altos ingresos de capital y el conurbano, e inclusive en Bahía Blanca. Es decir, el conjunto, y acá no es, digámoslo con todas las letras, no es solo el gobierno. La ley de zona fría es una ley que fue votada por muchos de los legisladores de la oposición. La ley de la zona fría quiere decir que una familia de clase media baja que vive en Berazategui está subsidiando el gas de una familia que vive en el barrio Paligüe de Bahía Blanca, en una casa que tiene un terreno de 1.500 metros. Eso sí. Claro. Entonces, me subsidian a mí, que vivo a 1,5 cuadras ahora de la plaza de Rivadavia, gente que vive en las zonas más pobres de Lanús, o en las zonas más pobres de La Matanza. Eso no tiene ningún sentido, y eso es una cosa que tiene que incorporar la política. El conjunto de la política tiene que entender que con esas cosas no se puede joder más, porque ya no hay más de dónde sacar. Vos imaginate que lo que te digo, un empresario que tenga una casa en un barrio residencial de Mar del Plata, que sea esos empresarios que hizo pocos aportes, porque a veces aportaba, a veces no aportaba, y tiene una jubilación autónoma, es el mínimo, además de la zona fría, le subsidian un 20% más por tener la jubilación mínima. Entonces capaz que tiene una casa que vale $650.000 y paga 50% menos del que vive en un monoambiente en el barrio de Barracas de Buenos Aires. Vos tenés conciencia, vos sí, pero digo, hay a veces conciencia
de que se dan este tipo de distorsiones que no tienen ninguna racionalidad económica. Y otra vez, para no cargar las tintas en el gobierno, eso fue votado por la por todo el bloque oficialista, pero por una gran cantidad de legisladores de la oposición. Bueno, en Bahía Blanca se festejó mucho el tema de la zona fría. Pero yo estoy de acuerdo que hay gente a la que puede haber favorecido, pero esos subsidios así horizontales, en un momento en que uno es capaz, cualquier empresa es capaz de computar datos de sus clientes con un detalle que era impensable antes de que existiera esa capacidad de computación dada la tecnología moderna. Seguir haciendo eso solo puede ser justificado por cuestiones electorales o por cuestiones políticas, pero no por cuestiones económicas. Ya de por sí es un absurdo que le subsidie la energía eléctrica a gente que vive en la Vía del Libertador y que puede pagar la totalidad de la totalidad de la tarifa que correspondería. Y además se enamoran de cosas que no son ciertas. Por ejemplo, y en esto sí hay culpa del gobierno actual, la gente que está en energía, en el gobierno actual, entre otros, el subsecretario que no pudo echar Guzmán, son gente que romantiza la idea de cuando las empresas estaban en poder del Estado. Déjame que te diga una cosa. Las facturas del gas del Estado de la década del 60 y la década del 70 suponían una proporción del ingreso de la gente más alta que la que son hoy de Metrogas o la de Camusi. Entonces, no es cierto que cuando estaban en poder del Estado beneficiaban a la familia, sino que hoy se está haciendo una cosa que no tiene otra vez racionalidad económica. Me parece que una de las palabras claves que acabas de mencionar es esto de horizontal, ¿no? Para todo el mundo sin discriminar, cuando debería ser seguramente algo más vertical, discriminando justamente a aquel que puede y aquel que no puede pagar. Tal cual, pero eso esa segmentación de las tarifas es una cosa que no puede esperar más, simplemente porque no tenés cómo pagarlo. Es muy difícil de llevar adelante, Jorge. ¿Por qué nunca se hace? Porque la verdad son cosas que no parece que estuviéramos descubriendo la pólvora en esta charla. Digo, ¿por qué no llevan adelante esto? Es una cuestión de que nadie quiere pagar el costo político, todos quieren hacer dádiva al pueblo de alguna manera para capitalizarlo políticamente. ¿Todo pasa siempre por ahí? Y yo no te podría contestar esa pregunta, Mariano, porque no tendría que interpelar a los que toman decisiones en este sentido. Algunas de las cosas que ocurrieron este año son claramente la consecuencia de un año electoral. Es decir, olvídate de las tarifas de los subsidios, pero ¿qué sentido tiene subir el mínimo no imponible para que no pague gente que tiene un bruto de 180.000 pesos cuando el salario medio de la Argentina debe estar en 50.000 pesos? Claro. Es decir, vos me puedes decir, bueno, nadie es rico con 180.000 pesos. No, bueno, pero en un país que no es rico, en un país que tiene grandes dificultades, estás dejando de cobrarle impuestos a la gente que tiene capacidad y que tendría, por un problema de solidaridad social, contribuir con sus impuestos. Entonces, como tampoco puedes resignar toda esa plata que haces, le permitís a las provincias que aumenten los ingresos brutos. ¿Por qué? Porque el aumento de los ingresos brutos no aparece en el ticket del supermercado. Claro. Pero la rebaja en el impuesto a las ganancias sí aparece en el recibo de sueldo de la gente. Entonces, eso es claramente una cosa que no puede continuar por lo que te digo, porque la Argentina tiene una crisis fiscal que es muy severa porque se ha producido un aumento del gasto público muy importante. Muy importante. Entonces, si vos tenías un nivel de gasto público, déjame algunas cifras que te puedo dar menores.
durante 45 años, el promedio del gasto del sector público argentino en la nación o en las provincias eran 26 puntos del producto. Hoy son 42. El promedio hasta el 2006, te estoy diciendo. Desde el 2006 hasta hoy aumentó casi 20 puntos. Es un delirio. Un delirio. Un delirio. Porque no puedes hacer eso y simultáneamente bajar los impuestos. Entonces mantenerse impuestos en algunos sectores formales, que es como cazar en el zoológico, pero eso te dura un rato, no te dura permanentemente. Jorge, una de las formas de pagar esta no sé si llamarlo fiesta, pero una de las formas de pagar todo este desastre es con devaluación, cosa que el gobierno insiste en que no va a suceder esto el año que viene. Ahora, para mí, yo creo que es muy difícil de creerle. ¿No sería mejor que se sinceren? ¿Cómo lo van a hacer? Es muy difícil de que esto no suceda, me parece. Déjame que te diga esto, Mariano. Los números en economía pueden estar un tiempo desequilibrados. Y hoy, como hablábamos hace un rato con vos, hay muchos desequilibrios en la economía. Pero finalmente los números cierran. Claro. O cierran por las buenas con un plan, o cierran por las malas. El problema es que cuando cierran por las malas, la gente se queda afuera. Claro. Si hay una devaluación, que en un momento, pero esto lo hemos visto montones de veces, lo hemos visto con Rodrigo, lo hemos visto con Martínez Dios, lo hemos visto con la hiper de Alfonsín, con la hiper de Menem, lo hemos visto a la salida del 2001, cuando los números cierran por las malas, la gente se queda afuera y sufre. Y en general es cierto que tienden a sufrir más los que están en una posición más vulnerable. Claro. Y en consecuencia me preocupa que se repitan episodios de ese tipo, porque puede haber problemas con la gobernabilidad. Y eso sería una cosa catastrófica, teniendo en cuenta que hace unos días cumplimos 38 años de la elección que nos devolvió la democracia. Sí. No juguemos con fuego, no sigamos tirando de la cuerda. Hay que juntarse y los sectores más importantes, los sectores representativos, claro, tanto claro. de las coaliciones políticas, como aquellos que fijan precios, como aquellos que cobran salarios, y encontrar un sendero que nos vaya sacando de estas circunstancias. Jorge, durante este año hubo comercio internacional récord, se generaron muchísimas divisas, entrada de divisa récord, no recuerdo ahora, 22.000, 28.000 millones de dólares. Bueno, no se quedó un centavo el Banco Central, o prácticamente poco y nada. La pregunta es qué va a pasar el año que viene, que no se espera esta entrada de dinero. Porque vamos a llegar a fin de año con muy poquitos dólares, capaz que tenemos que vender la joya de la abuela. Es que quedan pocas joyas. Claro. Pero fíjate, Mariano, este año entraron 15.000 millones de dólares más hasta octubre que lo que habían entrado el año pasado a esta fecha. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque hubo una muy buena cosecha, y además en buena parte del momento que se liquidó la cosecha, las commodities agrícolas habían pegado un salto, aunque ahora retroceden un poco. Y además te vino otro loto que era los 4.360 millones de dólares de los derechos especiales de giro que nos mandó el Fondo Monetario Internacional. Sí. Eso también hay que tenerlo en cuenta para planificar el año que viene. Porque si vos decís, Guzmán dice, bueno, mi plan económico es el presupuesto. Bueno, podrá ser incompleto, no es lo que habitualmente uno espera, cuando pareciera que debería haber más precisiones en algunas variables, pero vos mirás el presupuesto y dice que el año que viene vamos a recibir 12.500 millones de dólares de organismos internacionales. ¿Qué decís? Sí, pero eso no se sabe de dónde va a venir. Puede ser,
La primera respuesta es sí, y solo sí se arregla con el fondo, sí, con el Club de París, sí, y demás, porque el Club de París venció el año pasado y lo postergamos. Pero ¿cuál era la condición? Que antes de marzo del 2022 estuviera hecho el arreglo con el fondo. Ahora parece que no va a estar hecho. Y en consecuencia, ¿de dónde va a salir esa plata? Ese tipo de señales tan confusas. Y sale Guzmán, que venía con cierta racionalidad, y dice que la oposición es anti-argentina y que hizo un acuerdo con el Poder Financiero Internacional. Son un delirio, una cosa que solo tiene razón de ser por las elecciones, pero después de ahí habla con Georgieva, y yo me imagino que ahí le dice a Georgieva, bueno, lo escribió un columnista económico la semana pasada, que aparentemente Guzmán le habrá dicho a Georgieva, no, mire, esto es para internamente, esto es para la gilada, pero no es lo que pensamos nosotros. Yo me imagino que cuando sale de ahí Georgieva le ha dicho, pero ¿cierto lo que me dijo este pibe? Porque o cuando le comentó a su segundo, ¿sabés qué me acaba de decir este chico? Que todo lo que dice son estupideces para la interna de ellos. Claro. Eso, no se manejan así los países. Bueno, así nos va. Sí, todo muy contradictorio, muy complejo, parece todo muy berreta, y todo atado al 14 de noviembre. Uno esperaría, en realidad, escucha que el gobierno hoy está pidiendo para después de las elecciones una especie de sentémonos todos, acordemos, empresarios, sindicalistas, gremios, oposición. Ahora, desde la oposición le están preguntando, o le están diciendo, primero, muchachos, arréglense ustedes internamente y después vengan con un tema, porque la verdad es que no se sabe qué es lo que están planteando. Mirá, yo apoyo firmemente la idea de un acuerdo. Sí, claro, como te dije hace un rato, que incluya las coaliciones políticas, porque en el Congreso es el ámbito para discutir estas cuestiones, pero después tiene que ser extendido como te digo, a aquellos que fijan ingresos, sean estos precios, que es el sector empresario, o sean estos salarios, que son los sectores sindicales, a los que curiosamente no estoy hablando de los sindicatos de servicios, pero los sindicatos más vinculados a la actividad productiva, a la industria, a la construcción, inclusive los empleados de comercio, los sindicatos de Perón, para ponértelo de alguna manera, porque estos eran los sindicatos que fueron centrales durante los gobiernos peronistas. Los veo bastante proclives a entender que hay una situación límite. Entonces para mí dicen, ¿hay una posibilidad de que salga la Argentina? Yo pienso, pero ¿cómo no va a haber una posibilidad de que salga la Argentina si los argentinos tenemos, escuchame esto, tenemos en billetes americanos 200.000 millones de dólares dentro de las fronteras? Los argentinos tenemos el 10% de los billetes que ha emitido la Reserva Federal hasta este momento. Y si considerar a los que están fuera de los Estados Unidos, tenemos el 20% de todos los billetes dólares que están fuera de los Estados Unidos en todo el mundo. Un país como el nuestro tiene el 20%. ¿Cómo no va a salir un país si vos encontrás un mecanismo que genere confianza y que eso se vuelque a la inversión, al gasto y demás? Bueno, pero obvio, justamente nadie le tiene confianza a la Argentina, los argentinos no le tenemos confianza a nuestros gobiernos, a nuestros gobernantes, a que produzcan un plan, a que generen justamente un plan, un sendero sustentable. Nunca ha pasado, el argentino se agarra los dólares, los mete en el colchón, en el banco, donde sea, justamente porque no tiene esa confianza. Claro, pero fíjate vos, y tampoco es cierto, cuando hablan de fuga y demás, tampoco es cierto que no pueda en algún momento generarse confianza, y tampoco es cierto que sean siempre los sectores que van contra los movimientos populares. ¿Querés que te diga una cosa? Sin cepo, en las últimas 2 décadas hubo un año que hubo más entrada
de capitales que salida de capitales. Era el año 2005, ¿quién era el presidente? Néstor Kirchner. Y sin embargo, los argentinos decidieron ese año traer más dólares del exterior de los que sacaron al exterior. Entonces, pero en ese momento la economía estaba creciendo, no se habían modificado todavía ninguna cuestión que pusiera en riesgo las posiciones de los empresarios, y bueno, la gente reaccionó por esos incentivos. Y también había un gobierno robusto, Jorge. Estaba muy fuerte. Había un ministro de Economía, Roberto Lavagna, que la gente le creía, los empresarios le creían, los sindicatos le creían, la cosa fue estabilidad. Entonces, digo, no hay que buscar qué hay que hacer. Miren, había un presidente que hablaba de progresismo y demás, pero las reglas de juego, la verdad es que la gente trajo más plata que la que sacó. Esta es la realidad, está en la cifra del central. Después, con 2 clics, cualquiera entre, se fija y mira los números. Claro. Bueno, habrá que ver, ojalá se pueda encontrar ese sendero, ¿eh? La verdad es que lo necesitamos todos, el diálogo luego de las elecciones tiene que llegar, el acuerdo va a tener que llegar, porque no hay mucha más alternativa, ¿no? Como te digo, si no se va a arreglar por las malas. Claro, claramente. Siempre se arreglan. Números siempre se arreglan. Seguro. Jorge, querido, me encantó hablar con vos. Te mando un gran abrazo. A mí también, abrazo grande. Gracias, un saludo. Así pasó el señor Jorge Pazzi, qué linda charla. Así se habla de economía, con gente que sabe, por supuesto, como el doctor que siempre nos ilumina. Bueno, tengo que ir a una pequeña tanda. Tema, volvemos. Estás en Radio 10, volviendo a casa, junto a Mariano Álvarez Porte. Desde Metropallets, primera empresa B certificada de Bahía Blanca, seguimos practicando la economía circular, reciclando pallets para la industria, cuidando a las personas y a nuestra naturaleza. Te invitamos a sumarte con tus pallets en desuso. www.metropallets.com.ar. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Porque además, estamos comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Todas nuestras acciones se inspiran en estos desafíos. Profértil. Vida. Para nuestra tierra. Somos creadores de nuevos horizontes. La puerta al mundo para los grandes emprendimientos de nuestro país. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Futuro en expansión. Nehuel SRL, servicios industriales, reparación mecánica e hidráulica, alquiler y venta de bombas Fly. Contamos con una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos y servicios.